20 de abril de 1999. Las cámaras de seguridad de la escuela secundaria de Columbine captaron a dos jóvenes ingresando con mochilas pesadas. Nadie sospechaba que contenían explosivos y que en cuestión de minutos la tranquila mañana se convertiría en una pesadilla. Eric Harris y Dylan Klebold no eran simplemente dos estudiantes más. Desde hacía meses habían estado planeando meticulosamente una masacre que sacudiría a todo Estados Unidos. Luego de colocar las bombas, Eric y Dylan se fueron a buscar sus armas. Mientras Eric se armaba, se encontró con Brooks Brown, un amigo compañero de clases que recientemente había solucionado una larga serie de desacuerdos. Brown, que estaba en el estacionamiento fumando un cigarrillo, se sorprendió al ver a Eric, a quien recientemente había notado ausente en un examen importante. Eric le dijo que eso ya no le importaba y que será mejor que se vaya. Brooks se fue del lugar, sin saber lo que estaba a punto de pasar. Eric se juntó con Dylan para esperar que detonen las bombas, pero estas nunca detonaron, por lo que siguieron con la fase 2 de su plan. A las 11:19 de la mañana, Rachel Scott, de 17 años, almorzaba con su amigo Richard Castaldo, ambos sentados en el césped junto a la entrada oeste de la escuela. Castaldo dijo que vio a uno de los muchachos lanzar una bomba que apenas detonó. En ese momento, otro testigo oyó a Eric gritar "vaya, vaya", a la vez que sacaban sus armas ocultas hasta entonces en sus gabardinas y comenzaban a disparar contra Castaldo y Scott. Scott fue impactada 4 veces y murió al instante. Castaldo fue impactado 8 veces. Después de los primeros disparos, Eric se quitó su gabardina y apuntó su carabina 9 mm por la escalera oeste hacia 3 jóvenes, Daniel Robar, Saint Grains y Lindsey Kirkland, de 16. Los 3 jóvenes fueron heridos de bala. Dentro de la escuela, algunos de los estudiantes creían que estaban siendo testigos de una broma por parte de 2 estudiantes de último año, pero en la cafetería Dave Sanders, un profesor de informática, rápidamente se dio cuenta de que no era una broma, sino un ataque contra la escuela. Eric y Dylan se volvieron y comenzaron a disparar hacia el oeste en dirección a 5 estudiantes sentados en la ladera del césped junto a los escalones y enfrente a la entrada oeste de la escuela. Michael Johnson, de 15 años, fue alcanzado en la cara, pierna y brazo, pero corrió y consiguió escapar. Mac Taylor, de 16 años, recibió disparos en el pecho, los brazos y la pierna y cayó en el suelo fingiendo su muerte. Los otros 3 escaparon ilesos. Dylan bajó los escalones hacia la cafetería y se acercó a Lindsey Kirkland, quien ya estaba herido y tendido en el suelo, y que pedía ayuda. Según testigos, Dylan dijo "claro, te ayudaré", y acto seguido le disparó en la cara, hiriéndola críticamente. Eric derribó a disparos a varios estudiantes sentados cerca de la entrada de la cafetería, hiriendo gravemente y provocándole una parálisis facial a Ann Meyer, de 17 años, cuando intentaba huir. Dylan salió a la cafetería y subió las escaleras para unirse a Eric. Caminaron hacia la entrada oeste lanzando bombas, pocas de las cuales detonaron. Mientras tanto, dentro de la escuela, Patty Nilsson, una maestra de arte, había notado la conmoción y caminó hacia la entrada oeste con el estudiante Brian Anderson, de 17 años. La profesora tenía la intención de ir afuera para decirle a los estudiantes que se controlaran, pensando que Eric y Dylan estaban filmando un video o haciendo alguna broma. Cuando el estudiante Brian Anderson abrió la puerta, Eric y Dylan le dispararon a través de las ventanas, hiriendo con los cristales rotos a Anderson y a Nilsson. Nilsson se puso de pie y corrió por el pasillo hacia la biblioteca, alertando a los estudiantes del peligro y diciéndoles que se escondieran debajo de los escritorios y guardaran silencio. Nilsson marcó el 911 y se escondió abajo del mostrador de la biblioteca. Jefferson County 911. Yes, I'm a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one student. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just the last beat or what. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers are, trying to take control of things. We need police here. Okay, we're getting them there. Police here. Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Okay. I saw a student outside. I was in hall duty. Oh, God. Okay. I was on hall duty. I saw a gun. I said, "What's going on out there?" And this kid said, "Oh, it's probably for video production. It's probably a joke." I said, "Well, I don't think that's a good idea." And I went walking outside. I could see what was going on. He turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. Okay. Something in my shoulder. Okay. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. Hey, kids, just stay down. Do we know where he's at? I'm sorry? Do we know where he's at? Okay. I'm in the library. He's upstairs. He's right outside of here. He's outside? He's outside of this hall. Outside of a hall or outside? The hall. Of the Okay. library. There are alarms and things going off now. Smoke. My God, smoke is like coming into this room. Okay. I've got the kids under the table here. I don't know what's happening in the rest of the building. There's also got smoke in the building. I don't know. I'm sure someone has to be calling 911 to fight. Yes, we've got a lot of people on. Okay.
I just want you to stay in the line with me. We need to know what's going on. Okay. Okay? A las 11:22 llegó Neil Gardner, un guardia de seguridad. Eric, al verlo bajar de su auto, inmediatamente disparó su rifle hacia Gardner. Gardner devolvió el fuego con su pistola de servicio, pero al no llevar sus gafas fue incapaz de impactar los disparos. Eric había disparado 10 veces y Gardner 4. Ninguno de los dos resultó herido en este intercambio de disparos. El dúo se movió a lo largo del pasillo norte, lanzando bombas y disparando en dirección de cualquier persona que encontraban. Dispararon a Stephen Munson en el tobillo, aunque ella pudo salir de la escuela. Después de pasar por el pasillo varias veces y disparar a los estudiantes que vieron, Eric y Dylan se dirigieron hacia la entrada oeste y entraron en el pasillo de la biblioteca. Dentro de la escuela, el profesor David Sanders había evacuado con éxito a los estudiantes de la cafetería. Sanders y otro estudiante estaban al final del pasillo todavía tratando de asegurar la escuela. Mientras corrían, se encontraron con Eric y Dylan. Sanders y el estudiante se dieron la vuelta y corrieron en la dirección opuesta. Eric y Dylan le dispararon contra ambos. Eric impactó a Sanders 2 veces en el pecho, pero falló al intentar disparar al estudiante. Dylan se acercó a Sanders, que yacía vivo en el suelo, para buscar al estudiante, pero finalmente regresó con Eric por el pasillo norte. Sanders se arrastró hacia el área de ciencias y un profesor lo llevó a un aula donde habían 30 estudiantes refugiados. Colocaron un tablero en la ventana que decía uno desangrándose, para alertar a la policía y al personal médico sobre la ubicación de Sanders. Eric y Dylan entraron a la biblioteca donde 52 estudiantes, 2 profesores y 2 bibliotecarios se habían ocultado. Al entrar, Eric gritó "¡Levántense!". El grito fue tan fuerte que se escuchó en la grabación de la llamada al 911 de Patty Nilsson. And I went, what? Oh my God, that was really close. That was Okay. What's your name, ma'am? My name is Patty? Patty. She's yelling everybody get up right now. Please go to the library. She's scaring everybody get up right now. Okay. Please don't. Oh, I have him in the library shooting at students. There's a lady that I have in the library on the phone. Okay, try and keep as many people down as we can. Okay. Al ver que nadie se levantó, Eric dijo: "Bien, voy a empezar a disparar de todos modos". Disparó su escopeta 2 veces a un escritorio, sin saber que un estudiante llamado Evan Todd se escondía debajo de él. Todd fue herido por las astillas de madera, pero no resultó gravemente herido. Los tiradores caminaron hacia el lado opuesto de la biblioteca. Kaylee Velázquez, de 16 años, estaba sentada en la fila norte de las computadoras. Dylan gritó: "Levántese todos, ahora mismo, son todos míos". Acto seguido disparó y mató a Velázquez. Eric y Dylan dejaron sus maletas llenas de municiones y volvieron a cargar sus armas. Caminaron hacia las ventanas que daban al exterior. Él y Dylan comenzaron a disparar por las ventanas en dirección de la policía. Después de disparar a través de las ventanas hacia los estudiantes que evacuaban y hacia la policía, Dylan disparó su escopeta hacia una mesa cercana, hiriendo a 3 estudiantes: Patrick Ireland, Daniel Stapleton y Mackay Hall. Eric tomó su escopeta y caminó hacia la fila inferior de los mostradores con computadoras, disparando un solo tiro, impactando a Steven Curnow. Eric entonces disparó debajo de la mesa cercana, hiriendo a Casey Rugerser, de 17 años. Cuando empezó a jadear de dolor, Eric le dijo: "Deja de quejarte". Ilan se acercó a una mesa y golpeó la superficie 2 veces y se arrodilló diciendo "Peekaboo". Casey Bernal, de 17 años, antes de dispararle una vez en la cabeza, matándole instantáneamente. Eric había estado sosteniendo la escopeta con una mano en este punto, y el arma golpeó su cara por la fuerza del disparo, rompiendo su nariz. Después de dispararle fatalmente a Bernal, Eric se volteó hacia la mesa de al lado y halló a Bri Pascual. Eric le preguntó a Pascual si quería morir, y ella respondió con una súplica por su vida. Dylan observó a Patrick Ireland tratando de ayudar a Hall, quien había sufrido una herida en la rodilla. Mientras esto ocurría, Dylan le disparó a Ireland una segunda vez, impactándola 2 veces en la cabeza y una vez en el pie. Ireland fue dejado inconsciente, pero sobrevivió. Dylan se dirigió hacia otro grupo de mesas donde descubrió a Asian Scott, de 18 años, Matthew Ketcher, de 16, y Killian Scott, de 16 años. Dylan intentó sacar a Scott, llamó a Eric refiriéndose a él por su identidad de niña y gritó: "Rep, hay un negro aquí". Eric se arrodilló y disparó contra Joels una vez en el pecho a corta distancia, matándolo instantáneamente. Dylan también se arrodilló y abrió fuego, impactando y matando a Carter. Crane Scott no fue alcanzado por las balas y fingió su muerte sobre la sangre de sus 2 amigos. Eric se volvió y lanzó una bomba de la mesa donde Hal, Stevenson y Erling estaban ubicados, y Hal rápidamente la lanzó lejos de
su mesa. Eric caminó hacia las estanterías, luego disparó en una dirección desconocida dentro de esa área general. Eric caminó desde la estantería donde había disparado, pasando por el área central para encontrarse con Dylan. Este último disparó contra una vitrina ubicada junto a la puerta. Luego se volvió y disparó hacia la mesa más cercana, golpeando y hiriendo a Mark King de 17 años en la cabeza y en el hombro. Luego se volvió hacia la mesa a su izquierda y disparó hiriendo a Lisa Crooks de 18 años y a Valen Schnurr. Dylan se volvió hacia la misma mesa y disparó su Tec 9, matando a Lauren Thompson de 18 años. Eric se acercó a otra mesa donde se escondían dos chicas, se inclinó para mirarlas y las clasificó de patéticas. Eric, luego de trasladar a otra mesa donde disparó dos veces hiriendo a los chicos de 16 años, Nicole Nullen y John Townley. Cuando Townley intentó alejarse de la mesa, Dylan le dio una patada. Eric se burló del intento de Townley por escapar antes de que Dylan le disparara al joven repetidamente, matándolo. Eric caminó hacia otro lado de la mesa donde Lauren Townsend yacía muerta. Detrás de la mesa, una chica de 16 años llamada Kelly Fleming estaba sentada al lado de la mesa. Eric le disparó a Fleming con su escopeta, impactándola en la espalda y matándola instantáneamente. El disparo de Fleming hirió de nuevo a Townsend y a Creus e hirió a James Park, de 18 años. Los tiradores se trasladaron al centro de la biblioteca, donde continuaron recargando sus armas en la mesa. Eric notó que un estudiante se escondía cerca y le pidió que se identificara. Era John Savage, un conocido de Dylan que había ido a la biblioteca a estudiar para una prueba de historia. Savage dijo su nombre, creyendo que estaban dirigiéndose solo a los atletas en un intento de salvar su vida. Entonces lo miré y le dije, ¿vas a matarme? Y él me dijo, ¿qué? Ya sabes, entre el ruido de las alarmas y todo eso. Le pregunté más alto, ¿vas a matarme? No, chico, lárgate de aquí. ¡Corre! Daniel Mauser, 15 años, asesinado. Ambos tiradores se movieron hacia el sur y disparando aleatoriamente bajo otra mesa, hiriendo críticamente a dos jóvenes de 17 años, Jennifer Doolin y Austin Eubanks, e hiriendo a Corey DePutter de 17 años, el último a morir en la masacre. Habían matado a 10 personas en la biblioteca y hirieron a 12. De los 56 rehenes de la biblioteca, 34 permanecieron ilesos. Eric lanzó un cóctel molotov hacia el extremo suroeste de la biblioteca, pero no explotó. Eric y Dylan se burlaron de todo quien estaba llevando una gorra blanca. Cuando los tiradores hicieron ver su cara, Dodd levantó parcialmente su gorra para ver su rostro. Los tiradores decidieron abandonar la biblioteca. Antes de retirarse, Dylan se volvió y disparó una vez en la sala de descanso abierta del personal de la biblioteca, impactando un pequeño televisor. Antes de que se fueran, Dylan golpeó una silla en la parte superior de la terminal de la computadora y varios libros en el mostrador de la biblioteca, justo encima donde Pattinson se había escondido. Luego de dejar la biblioteca, Eric y Dylan pasearon por la escuela realizando disparos ocasionales, pero sin encontrar blancos humanos. Aproximadamente a las 11:44 de la mañana, el dúo fue capturado por las cámaras de seguridad cuando se dirigían nuevamente a la cafetería, donde aún habían alumnos escondidos. Los alumnos están marcados con el color azul, mientras Eric y Dylan son marcados con el rojo. Se los ve llegar al lugar. Eric empieza a disparar a los tanques de propano con la intención de hacer explotar, pero fallaría en su intento. Luego se ve como Dylan lanza una bomba molotov, el cual segundos después explota, lo que sería aprovechado por los alumnos para escapar. Al cabo de unos segundos, las cámaras volvieron a captar a Eric y Dylan contemplando el caos que habían hecho. Finalmente fueron capturados una última vez saliendo de la cafetería, y a las 11:02 ingresaron nuevamente a la biblioteca, que se encontraba vacía de estudiantes. Una vez adentro, dispararon nuevamente por las ventanas hacia la policía, y aproximadamente a las 12:08 Eric y Dylan se suicidaron. De esta forma, y después de 48 minutos, se había terminado la masacre. A las 2:38 p.m, las cámaras capturaron a Patrick Erland saliendo por la ventana de la biblioteca y cayendo encima de un camión SWAT. Los policías no entraron al edificio sino hasta las 3:32 p.m. Ahí el equipo SWAT despejó la escuela y evacuó a los alumnos que aún estaban dentro. Estos creían que los tiradores siguen con vida, pero el agente SWAT Grant Vitus, cuando estaba entrando a la biblioteca en busca de los alumnos o profesores, encontró algo que hasta el día de hoy recuerda, de que había encontrado a Eric y Dylan muertos en el suelo. I had known then we found the location of the shooters and we were about to be in a firefight. And there were 3 young girls laying on the floor. I had to move over them to go stop the shooters, turn right, and that's where I found Clee Bolton Harris, obviously self-inflicted gun wounds.
El saldo final fue de 12 estudiantes y un profesor muerto, además del suicidio de los tiradores. A partir de aquí la policía empezó la investigación para saber qué llevó a estos chicos a hacer esta masacre. Se descubrió que en sus cuartos tenían un gran arsenal de bombas de tubo, así como también encontraron cintas de video, de las cuales se destacan 3. BSM Tapes grabadas entre marzo y abril de 1999, Heaven for High grabado en diciembre de 1998 y Rampart Range Tapes grabado en marzo de 1999. BSM Tapes eran videos caseros grabados en el sótano de la casa de Dylan Klebold. En ellas Eric y Dylan hablaban sobre sus motivos para el ataque, se burlaban de sus víctimas y expresaban su odio hacia la sociedad. Las cintas fueron incautadas por la policía después del tiroteo. Unas pocas personas, como investigadores y periodistas, pudieron verla, y en el 2003 fueron destruidas por orden del alguacil del condado de Jefferson para evitar que inspire a otros atacantes. Actualmente solo existen transcripciones parciales y descripciones de quienes los vieron. Heaven for High. Este fue un video escolar que Eric y Dylan grabaron para un proyecto de clases. En él actúan como sicarios a sueldo que se encargan de estudiantes problemáticos. Aunque el video tenía un tono de humor negro, después de la masacre fue visto como una señal de sus tentaciones violentas, sobre todo al final del video, donde Eric y Dylan insultan y amenazan a la cámara. No, you goddamn piece of punk ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I will rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 frickin' months! Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will frickin' kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? Rampart Range Tapes. Este video muestra a Eric y Dylan en un campo de tiro en Range Pin Range, Colorado, practicando con las armas que usarían en la masacre. Dispararon contra árboles, rocas y hablaban sobre sus entrenamientos para el ataque. Pero los investigadores se preguntaron cómo habían conseguido las armas siendo menores de edad. Las consiguieron gracias a Robin Anderson, quien compró las escopetas y la carabina en una feria de armas. Ella dijo no saber nada sobre la masacre y les preguntó directamente a Eric y Dylan si planeaban hacer un tiroteo en la escuela, a lo cual le contestaron: por favor, no somos tan estúpidos. Y Mac Maness, quien le vendió ilegalmente la pistola Tec 9 por $500, fue sentenciado a 6 años de prisión por vender armas a menor de edad. Y dato de color, cuando Dylan compró municiones para las armas, el vendedor había llamado a su casa para decirle que ya estaba listo su pedido, pero el que contestó la llamada fue el padre Dylan, quien pensó que era una broma y simplemente colgó la llamada y se olvidó del tema. También se descubrió que Eric y Dylan tenían antecedentes penales, ya que fueron arrestados por robar artículos electrónicos de una camioneta blanca para fabricar las bombas. Luego de la masacre, se hizo público el audio de la audiencia de su libertad condicional. What's your curfew? 10 o'clock on weekends and 6 o'clock on weekdays. Good for you, Dad. Grade? What kind of grades did you get? C minus or Why? C plus B minus average. C plus, B minus, that's better than C minus. What grades are you capable of? Probably B plus average. Why aren't you there? I bet you're an A student if you put the brain. Así como también este clip sobre una entrevista que se le realizó a Dylan el 30 de enero de 1998. Who will never love him back. Dylan? You can see him in this video, his junior year at Columbine. He seems self-conscious, a little wistful, but talks about the future, the classes he'll take to help get into college. So, you get better chances after high school as far as college goes? Maybe a scholarship? Okay, let me ask you this. Are you an independent learner or group learner? Probably independent. But at this point, we want to be very clear. 80 to 90% of depression can be treated. Eric, por su lado, tenía un sitio web en donde creó un blog que incluía bromas y escritos cortos con sus pensamientos sobre sus padres, la escuela y sus amigos. Al finalizar el año, el sitio web contenía instrucciones relacionadas con la fabricación de explosivos y un blog donde escribía los problemas que él y Dylan estaban provocando. A principios de 1997, las publicaciones del blog comenzaron a mostrar los primeros signos de la creciente ira de Eric contra la sociedad. La madre de Brown presentó varias quejas ante la oficina del sheriff del condado de Jefferson con respecto a Eric, pues creía que se trataba de un joven peligroso. El sitio web contenía diversas amenazas de muerte contra Brown. Una vez que los padres de Brown accedieron al sitio, contactaron a la oficina del sheriff del condado de Jefferson. El investigador Mitchell Guerra fue informado sobre el sitio web. Cuando accedió a la página, Guerra descubrió numerosas amenazas violentas dirigidas contra los estudiantes y los maestros de la escuela Columbine. En la misma página se podía ver algunas frases que Eric había escrito acerca de su odio general a la sociedad y su deseo de matar a quienes lo molestaban. Eric contó en su página que había fabricado algunas bombas caseras y añadió además una lista negra de individuos, aunque no fijó ningún plan sobre cómo atacarlos.
Como Eric había publicado en su página que poseía explosivos, Guerra escribió un proyecto de declaración jurada, solicitando una orden de registro de la casa de Eric. La declaración jurada finalmente no fue presentada. Fue ocultada por la oficina del sheriff del condado de Jefferson y no fue revelada sino hasta septiembre del 2001, como resultado de una investigación realizada por el programa de televisión llamado 60 Minutos. Luego de la masacre, la escuela sufrió grandes cambios en su seguridad, como que los estudiantes tengan una identificación, más personal de seguridad, así como un botón de pánico y las puertas solo pueden abrirse del lado de adentro.